Perdone, ya a pesar de que llevo 6 años contando el 2020 de la pandemia, todavía me cuesta trabajo familiarizarme con el Zoom, pero bueno, ya estamos aquí, veo muchas caritas conocidas. Javier, mi querido amigo, bienvenido, muchas gracias. Vicky, qué bueno que te animaste, gracias por estar aquí. Tenemos más personas que se están Gracias. incorporando de México y del extranjero. Gracias de corazón por acompañarnos. Vamos a hablar un poquito del derecho marítimo penal. Cuando quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna recomendación o sugerencia, también se vale. Por favor, siéntanse con la confianza de levantar su manita o interrumpirme. Yo no me enojo porque me interrumpas. Sal y vale, pregúntame. Dijera Eugenio Derbez en uno de sus personajes, pregúntame. ¿Sale? Sin pena. Sin pena, sal y vale, aquí el único tímido soy yo. Muy bien, bueno, para quienes no me conozcan, me voy a presentar brevemente. Yo me llamo Rubén Abdascar Camacho. Soy licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Tengo una especialización en Comercio Exterior y Derecho Marítimo, con 23 años de experiencia ya litigando. Soy en Derecho de Comercio Exterior y Derecho Aduanero en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, el CUEC, y maestriando, ya me falta solamente un cuatrimestre, maestriando en la Maestría de Derecho Internacional del Mar y Derecho Marítimo por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. He sido nombrado como uno de los 50 líderes aduaneros de México por la Asociación Civil Reino Aduanero. Humildemente les comparto mis medallas intangibles. Me apodan el Atila del Derecho y el abogado de Poseidón. El primer apodo me lo puso un jefe que tuve yo en la DAM hace muchos años, porque él decía que donde mis medios de defensa pasaban, la autoridad no volvía a cruzarse. Y el abogado de Poseidón fue un apodo que me puso un alumno de la Secretaría de Marina por el dominio del derecho marítimo que tengo. No soy perfecto, no pretendo serlo, soy un eterno aprendiz del derecho y a mí me complace en demasía compartir algo de lo poco que sé con todos ustedes. Actualmente me desempeño en el despacho Ascar Camacho Ramírez y Asociados, soy el socio fundador. Iniciamos operaciones el 5 de febrero del 2018. Llevamos asuntos de comercio exterior, derecho marítimo, derecho portuario, derecho fiscal, propiedad intelectual y regulación jurídica del cannabis, únicamente para cuestiones médicas. ¿De acuerdo? En el ámbito del derecho penal no defendemos delitos contra la salud, tampoco defendemos asesinos, violadores ni pederastas. Salival es una regla muy, muy estricta que tenemos aquí en el despacho. Asimismo, me he desempeñado como gerente de Trade Compliance en Mitsui de México, gerente jurídico de las agencias aduanales NAT Global y Grupo EI. Fui abogado en la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la DAM, así como en el despacho jurídico especializado en comercio exterior Morales Heiser y Asociados. Me inicié como servidor público en el Servicio de Administración Tributaria. Estaba yo en las administraciones Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal y Local de Recaudación del Centro del DF. Asimismo, pues soy director general de la revista Yusmare. Les vamos a regalar los últimos 5 ejemplares. Esta revista se publica simultáneamente en español, inglés, portugués, mandarín y árabe. Es totalmente gratuita, no se dejen engañar. Hubo una época en que se vendió el año pasado. Ya regresamos, gracias a Dios, a la gratuidad que siempre quisimos para esta revista. Quien quiere escribir tiene las puertas abiertas. Acérquense conmigo. ¿De acuerdo? Soy autor de las siguientes obras: Derechos y obligaciones de los pasajeros en materia aduanera, el PAMA, el procedimiento administrativo en materia aduanera, teoría y práctica, consejos prácticos para un adecuado medio de defensa legal en materia aduanera, derecho marítimo para principiantes, historias aduaneras de terror, qué debo hacer para defenderme ante la arbitrariedad, historias aduaneras de terror, segunda parte, de qué y quién me debo de cuidar, y mi obra más reciente, Tratado de Derecho Marítimo y Derecho Portuario, considerado como el mejor libro de derecho marítimo del mundo. Ya varias universidades de México y del extranjero lo están tomando como bibliografía base para el derecho marítimo, lo cual me complace sobremanera, para un libro que está escrito en español y por un mexicano y por un hermano latinoamericano. Tenemos varios hermanos aquí presentes. Soy articulista en las revistas de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Estrategia Aduanera,
TLC Magazine, IDC Online, Reino Aduanero, Defensa Fiscal, Thomson Reuters y Yusmare. Tengo un canal de YouTube, aquí está la liga, compartimos información diversa sobre economía, derecho, cultura, ciencia, tecnología, historia en español, inglés, francés, portugués, alemán y ruso, que son los idiomas que habla un servidor. Estoy aprendiendo a hablar con mucho esfuerzo mandarín y espero pronto retomar mis clases de noruego y náhuatl que he tenido que suspender. Ojalá y hubiese días de 30 días, ¿verdad? 30 horas, perdón, 30 horas para mí. Soy impulsor del estudio del derecho marítimo en México y en América Latina. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Yo quiero empezar, valga la cacofonía, por definir lo que es el derecho, para poder entender al derecho marítimo en lo general y al derecho marítimo penal en lo particular. El derecho es una ciencia social compuesta por un conjunto de normas jurídicas encaminadas a regular la conducta externa del individuo para garantizar su sano desarrollo individual y con ello hacer lo propio para tener una sana convivencia colectiva. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Mi conducta externa siempre va a tener efectos erga omnes, o sea, efectos ante terceros. Por ejemplo, imaginemos que estamos en un salón de clases, ¿sale? Yo tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a la búsqueda de la felicidad. Rubén, la Constitución mexicana no prevé ese derecho. No, no lo prevé, pero sí lo prevén tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que forman parte del marco jurídico y son ley suprema de la Unión. Artículo 133 de la Carta Magna. Dicho lo cual, pues tengo ese derecho reconocido en el llamado bloque de constitucionalidad que ahorita les voy a explicar. Entonces, en ese derecho a mi felicidad, yo llego con globos con agua y se los aviento en la cara a cada uno de ustedes. Yo pregunto, ¿eso es correcto? ¿Les causaría gracia? Vamos a interactuar un poquito para que esto no se convierta en un monólogo aburrido. No, de ¿Les ninguna gustaría? manera, No, ¿por no, qué no, Vicky? porque estarías agrediéndome directamente, estarías invadiendo mi espacio y depende de la situación hasta mi dignidad, ¿no? Porque si Perfecto. estuviera en algún lugar público o algo, sería como humillante. Excelente, Vicky. Estás afectando mi esfera jurídica. No te metas en mi espacio. Tanto tú, Rubén, tienes derecho a ser feliz, como yo, Vicky, tengo derecho a la dignidad, la base de todo derecho humano. ¿Sale? Vale, excelente, Vicky. Claro que sí, por supuesto, se puede tomar como una agresión, como una ofensa. A lo que quiero llegar es que la esencia del derecho es entender que los derechos propios terminan cuando inician los derechos ajenos. ¿Sale, vale? Y en el caso de ustedes, las mujeres, puede resultar peligroso, porque el rímel que se ponen para sus ojos, bueno, pestañas, mejor dicho, tiene ciertas sustancias químicas que al mezclarse con el agua y caerles en el ojo, puede llegar un grave riesgo de perder visibilidad. O sea, nada más imagínense en qué se podría convertir una inocente broma en pro de mi derecho a la felicidad. ¿Ok? Entonces, tenemos otro tipo de conducta, la conducta interna que no le converge al derecho, le converge más a la ética y a la moral. Por ejemplo, a ver si mi esposa no me agarra palazos ahorita, a ver si no me echa quilombo. A ver, señores, ejemplo hipotético. Imaginemos, bueno, imagíneme yo, estoy con Sofía Loren en la playa. Sofía Loren en la playa, con ese hermoso acento italiano que me puede más que fascinar. Ok, ¿le estoy siendo infiel a mi esposa? De acuerdo a la moral y a la ética, sí. De acuerdo al derecho, no. Porque yo no he materializado esa conducta. Vamos, esa conducta no se ha externado. Es una conducta interna. Deseo a Sofía Loren, sí. Oye, ¿y tu esposa? Que no se entere porque me echa quilombo, me echa bronca, como dicen en Argentina. ¿Es Argentina tu esposa, Rubén? Sí, mis niños. Bueno, a lo que quiero llegar.
¿Sale? La conducta interna no le converge al derecho porque no trae efectos erga omnes. Vamos, no es ni siquiera una causal de divorcio. Es que mi marido me fue infiel con una mujer. A ver, señora, ¿qué pruebas tiene para acreditar su dicho? Es que él se la imagina. No, 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 a ver, miren. En varios países, entre ellos México, disculpen la metáfora, para comprobar una infidelidad y que pegue la causal de divorcio, disculpen la expresión, no tiene que pasar un hilo en medio de los dos. Y eso no se ha cumplido. Luego entonces es algo que le converge a la ética y a la moral. Y a la religión también. ¿Sale? Dicho lo anterior, tenemos que este derecho, como ciencia social que es, se compone de diversas especialidades, así como la medicina se conforma por la neurología, psiquiatría, gastroenterología, qué sé yo, te puedo dar un montón de ejemplos. El derecho marítimo, perdóname, el derecho tiene otras especialidades, las cuales hemos llamado ramas del derecho, y así nace el derecho marítimo. Te voy a compartir una definición que yo hice en mi libro Derecho Marítimo para Principiantes y que cita conjunto de normas jurídicas que regulan todos los hechos y actos jurídicos que surtan efectos y o se desarrollen en la mar y o tengan como objetivo el producir consecuencias de derecho en la mar. ¿Ok? Y en todas las actividades y demás industrias relacionadas con ella. ¿Sale y vale? Siendo de carácter multidisciplinario, pero autónomo siempre. ¿Por qué? Porque el derecho marítimo siempre se va a relacionar con otras ciencias, tales como son la biología marina, la oceanografía, la nutrición, la física, la química, ¿ok? Y por supuesto, también tenemos que ver aquí con otras ramas del derecho, como lo vamos a ver más adelante. El derecho marítimo siempre va a intervenir cuando hechos y actos jurídicos tengan como principal teatro a la mar. Parafraseando al doctor Raúl Cervantes Ahumada, que en paz descanse, uno de los más grandes maritimistas que ha dado este país y el mundo hispanoparlante. ¿Ok? Ahora bien. ¿Qué sucede con el derecho del mar, el derecho pesquero y el derecho portuario? ¿Sale y vale? Vamos a ver qué pasa con estas ramas del derecho que se suelen confundir. Miren, damas y caballeros, el derecho del mar es muy diferente al derecho marítimo. Nació sí del derecho internacional público y se enfoca al estudio y regulación de la delimitación de los espacios marítimos de los estados y del ámbito internacional, o sea, los espacios que son comunes a la humanidad, tales como son la altamar y la zona internacional de fondos marinos y oceánicos, en donde ningún país ejerce soberanía. ¿Sale? Hay algunos colegas que dicen que el derecho del mar forma parte del derecho internacional público, en lo cual yo no estoy de acuerdo. Tan es así que lo puedo comprobar con algo muy sencillo. El derecho del mar es autónomo. ¿Y sabes por qué? Porque hay un tratado internacional que le reconoce tal autonomía. Estoy hablando de él, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, en lo sucesivo la CONVEMAR. ¿Sale? La llamada Constitución de los Océanos. Entonces, por supuesto, no podemos hablar de que el derecho del mar forme parte del derecho internacional público. Luego tenemos al derecho pesquero, que mucha gente me dice, oye, es que eso forma parte del derecho administrativo. No, sí nació del derecho administrativo, así tal cual nació el comercio exterior o el derecho aduanero, pero eso no quiere decir que dependa o forme parte del derecho administrativo. El derecho pesquero también es una rama autónoma de la ciencia jurídica y me va a enseñar a estudiar la parte del ordenamiento jurídico que regula el régimen de pesquerías y todo lo que tiene que ver con los sujetos que tienen que ver con la pesca. Es así de sencillo. En México tenemos una ley de pesca y acuacultura sustentables. Ahí está la prueba fehaciente de la autonomía de esta norma. Tenemos tratados internacionales que reconocen régimen de pesquerías. ¿Qué es un régimen de pesquería? Con mucho gusto te explico. En México tenemos una zona económica exclusiva que es nuestro espacio marino, ¿sale? Se extiende desde la playa 200 millas náuticas hacia afuera, ¿sale?
La CONAPESCA, que es la Comisión Nacional de Pesca, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, va a ser la encargada de establecer si hay o no excedentes pesqueros. ¿A qué te refieres, Rubén? Algo tan sencillo como esto. A ver, tenemos atún aleta roja para poder pescar entre nosotros los mexicanos, pero también los extranjeros. ¿Sale? Con la pesca, por favor, emite el oficio de declaratoria de excedentes para que primero pesquemos los mexicanos y ya el excedente lo pesquen los extranjeros. En la Unión Europea también existe este régimen de pesquerías, nada más que aquí varía un poquito. Vámonos al caso español. En España, ¿sale? Si tienen excedente de sardinas o angulas, es la Secretaría del Mar la encargada de establecer este régimen excedente. ¿Sale? Y aquí, de acuerdo a los tratados de Lisboa y de Maastricht que le dieron nacimiento a la Unión Europea, el régimen de pesquería se aplica de acuerdo a este orden de prelación. Primero los españoles, luego los demás miembros de la Unión Europea y en tercer lugar, terceros estados. O sea que si México quiere ir a pescar ese excedente de angulas o sardinas españolas, tiene que respetar el régimen de pesquerías y pasar a ese tercer lugar. Lo mismo el Reino Unido, porque ya no forma parte de la Gran Bretaña. Acuérdate del Brexit, perdóname, ya no forma parte de la Unión Europea. Acuérdate del Brexit, ¿ok? Por último viene el derecho portuario. Algunos colegas maritimistas me dicen que el derecho portuario no existe porque forma parte del derecho del mar. Yo difiero de ello. ¿Sale? Tan es así que hay una ley de puertos que es independiente de la ley de navegación y comercio marítimos. Tan es así que hay libros de derecho portuario que, si bien es cierto, tienen relación con el derecho marítimo, son una rama independiente. Y aquí la podemos definir como el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad de los sujetos y la condición de los bienes públicos y privados que se relacionan, fíjate, en los actos de comercio o no necesariamente fuera del puerto. Pues recordemos que tenemos puertos turísticos como Cancún, industriales como Lázaro Cárdenas y por supuesto los comerciales como Veracruz y Altamira, por mencionar algunos ejemplos. Y está la autonomía que por eso tenemos por un lado la ley de puertos y por el otro a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, completamente diferentes pero relacionadas con la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, definición de autoría propia que también podrás encontrar en mi libro Derecho Marítimo para Principiantes que yo te voy a regalar ahorita que terminemos esta exposición. ¿Lo puedo compartir, Rubén? Claro que lo puedes compartir. Soy el autor y estoy dando mi consentimiento para ello. No hay ningún problema. ¿Sale? Y vale. No es un libro reciente, no es un libro actualizado, data del 2020, pero yo te lo regalo con mucho cariño. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes del derecho marítimo para entender al derecho marítimo penal? Bueno, aquí yo quiero hacer énfasis en dos familias. La familia romano-germánica, a la cual pertenecemos todo el mundo iberoamericano, porque fuimos colonizados por España y Portugal, y ellos a su vez formaron parte del Imperio Romano. El Imperio Romano, ¿qué le heredó al mundo? Bueno, entre otras cosas, un sistema jurídico escrito basado en la ley y con formalismos. Contrario sensu a la familia del common law, que es ese derecho basado en la costumbre, ese derecho consuetudinario de mera transmisión oral, en donde va a tener mayor peso la costumbre, la jurisprudencia o las sentencias de la corte o de tribunales, así como de jueces. Y ya en un tercer término viene la ley, impensable en la familia romano-germánica. Es así que en el caso particular de México tenemos a la Constitución Política como ordenamiento máximo que regula la Constitución del Estado mexicano, hablando de sus cuatro elementos: territorio, población, gobierno y soberanía, y a su vez la parte de los derechos humanos y garantías individuales. Estas prerrogativas fundamentales que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos y las garantías individuales, aquellos mecanismos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales para garantizar una defensa y protección efectiva de estos derechos humanos.
Leyes federales, aquellas que legisla el Congreso de la Unión, son ejecutadas por el Poder Ejecutivo, llámese la presidenta, y se tienen que publicar en un órgano oficial de difusión, como lo es el Diario Oficial de la Federación. Reglamentos federales, que claro que los hay, como lo son el reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el reglamento de la Ley de Puertos y el reglamento de la Zona Federal Marítimo Terrestre, ¿sale? Que establece el límite de las playas. Principios generales del derecho que siempre van a estar presentes en el derecho marítimo. Los vivimos en la vida diaria, valga la cacofonía, pero a lo mejor no los tenemos identificados del todo. Vamos a hacer una remembranza. Imaginémonos que estamos formados en la fila del cine. ¿Sale? En primer lugar está Luz Dari, luego viene Vicky, luego viene Javier, y así respectivamente están formados. Y llega Rubencito a poner el desorden y me voy a meter a la fila. Yo te pregunto, ¿se vale que me meta a la fila? ¿Es correcto? ¿Te parece justo? No, de ninguna Mm, manera, No, ¿por qué no? Yo llevo prisa, quiero entrar primero, ¿por qué no? porque todo debe llevar un orden. Muy bien, Vicky. Luzari, ¿qué nos quería compartir? Buenas noches para todos. Sí, efectivamente, pues todo requiere un orden, una lógica. Ya uno está haciendo o disponiendo de un tiempo para hacer una fila y si alguien va, obviamente, a adelantarse a la fila, pues obviamente va a generar molestia general. Y realmente, pues, no es el deber ser, es de respeto. Claro, una cuestión de respeto. Primero en tiempo, primero en derecho. Rubén, fórmese, órale, váyase a la fila. ¿Sale? Otro principio general de derecho. No sé quién de aquí hace ejercicio. ¿Quién me quiere presumir que va al gimnasio? ¿Quién de aquí va al gimnasio? A ver, mi querido amigo Javier, yo sé que eres un hombre muy sano y que te has ejercitado toda tu vida. Si no es indiscreción, ¿cuántas lagartijas te echas? No se te escucha. Si no se vale, si no se puede el micrófono por chat, no te preocupes, por chat. Ay, tenemos algo en el chat, por cierto. Vicky, gracias, ¿no? ¿De qué, Vicky? Al contrario. Bueno, déjenme les presumo que mi amigo Javier peca mucho de, ¿cómo se llama? De lo contrario Esto, de soberbia. ¿Cuál es lo contrario de soberbia? la Es, modestia, ¿cuál, la perdón? modestia. Peca mucho, bueno, no le gusta presumir, pero él hace 50 lagartijas seguiditas. Ya quisiera hacerlas yo. Es ¿Ok? modesto, Mande, mande. es modesto. Modesto, gracias, muy amable. Gracias. Peca mucho de modestia. ¿Sale? A ver, entonces si él se hace 50 lagartijas sin problema, sin ese mismo problema, él se puede echar 5 lagartijas. ¿Estarás de acuerdo conmigo? ¿Qué quiere decir esto? Quien puede lo más, puede lo menos. Tenemos un principio general de derecho muy importante en el derecho marítimo. Sígueme en el chat para que por favor lo copies. Sale y vale, Javier se avienta 100. Fíjate, me quedé corto en ese recuerdo. 100 lagartijas que ya quisiera hacerlas yo. Tenemos un principio general de derecho que quiero compartir contigo, que es el Uberrimai Fidei. A ver, damas y caballeros, la bona fide es la buena fe. Todas las relaciones humanas se deben de basar en la buena fe, que es ese respeto mutuo y todo lo que hemos acordado se debe de respetar, así sin más ni más. ¿Sale? Como primer punto. El Uberrimai Fidei es un alto grado máximo de buena fe que sí es muy propio del derecho marítimo, pero no aplica nada más para el derecho marítimo. Aplica también, por ejemplo, para el derecho penal. Manifiesto bajo protesta de decir verdad y bajo el principio de Uberrimai Fidei que desconozco de qué se me acusa. Tan desconozco de qué se me acusa que yo jamás he recibido un citatorio de la fiscalía.
el fiscal o ministerio público, como le llamamos en México. No, es que sabes que te voy a detener. No, es que sabes que tienes que venir a la audiencia con el juez. Perdóname, pero a mí nunca me han notificado nada. Yo no tengo ningún citatorio. Demuéstralo. Aquí están los citatorios. ¿Sale? No te has presentado a tres, orden de aprehensión. Si no me digas, y luego, ¿dónde están los nombramientos de los funcionarios? Cuidado, aprende a defenderte. Ese es el Uberrimai Fidei, grado máximo de la buena fe. ¿Sale? No te preocupes, Javier, no te preocupes. A veces la tecnología nos juega malas bromas, pero aquí estamos con mucho gusto interactuando y con mucha alegría compartiendo conocimiento. ¿Sale? Esos son los principios generales del derecho. Vámonos a los usos y costumbres que en el derecho marítimo tienen mucho que ver. Por ejemplo, ¿tú por qué crees que los barcos tienen nombre? ¿Por qué los barcos tienen nombre? ¿Tú qué piensas? A ver, Marcela, ya te vi. ¿Por qué los barcos tienen nombre? Platícanos. Venga, Marce, venga. Hola, Hola, ¿qué tal? hola. Buenas noches. Sí, no, no tengo idea. La verdad que esta pregunta paso. No te preocupes. Estamos aquí para aprender todos juntos. Resulta ser que los barcos tienen nombre por costumbre antiquísima. Y si bien es cierto, durante mucho tiempo se le prohibió a las mujeres estar a bordo de un barco porque se consideraba de mala suerte, cierto es que muchos de los barcos en la antigüedad y todavía al día de hoy, se bautizan, bueno, se bautizan es un decir, con un nombre en femenino para traer la protección de la esposa, de la mamá, de la hermana o de la abuela. Ok, fíjense qué bonita historia. Ahora, no sé si han visto que se le estrella en la proa, que es la parte delantera de la embarcación, una botella de champán o de cualquier vino. ¿Sale? Hay un dicho inglés que cita, barco que no prueba vino probará sangre. Se considera de mala suerte que si no lo bautizas con la botella de vino, pues va a ser un mal augurio navegar así. También se considera de mala suerte ponerles nombres de barcos que se hundieron. Si te fijas, no hay ningún otro barco en la historia que se haya vuelto a llamar Titanic. Nunca. Tampoco ha habido en la historia otro barco que se llame Emperatriz de los Mares. Nunca. Salivale, ¿por qué? Porque todos esos se hundieron y aparte fueron hundimientos muy catastróficos que se pudieron haber evitado. ¿Sale? La costumbre se basa en dos elementos, la inveterata consuetudo y la opino juris seu necessitatis. La inveterata consuetudo es aquella reiteración de la conducta por el transcurso del tiempo. De ahí viene el dicho que la costumbre se hace ley. Y la opino juris seu necessitatis es aquella opinión o visto bueno del Estado en donde se considerará si esa costumbre es ilegal, llámese contra legem, irrelevante al derecho, praterum legem, o acorde con la ley, secundum legem. Explico. Estamos ante la presencia de una costumbre praterum legem cuando quieren casar a una menor de edad con un cuate que ya rebasa los 40, los 50 años. No, es que mi compadre me prometió una cabeza de ganado si casaba yo a mi hija con él. No puedes. Eso es trata de personas. Prácticamente estás vendiendo a la hija. No inventes. Iba a utilizar una expresión muy mexicana, pero no quiero sonar grosero. ¿Sale? Ese es un ejemplo de contraley. Oye, Rubén, fíjate que yo profeso la religión vikinga y nosotros, y en los vikingos se permite el sacrificio entre seres humanos. No lo puedes hacer. Estás cometiendo el delito de homicidio. Pero es que es por costumbre, sí, costumbre ilegal. Costumbre, pero a final de cuentas ilegal. No puedes. Costumbre praterum legem, la que le es irrelevante al derecho. Me caso con mi esposa. Al sacerdote, a la luz del Código de Derecho Canónico, le interesa que le digamos sí o no acepto. ¿Sale? Es irrelevante si después de la boda hacemos una fiesta, ella avienta el ramo para ver quién lo cacha, y bueno, ya si mis amigos aguantan mis 100 kilos y me levantan y me avientan, eso es irrelevante.
¿Sale y vale? Ya se perfeccionó el matrimonio a la luz, reitero, del Código de Derecho Canónico. En el Código de Derecho Civil, tanto de México como de Argentina, dependiendo del lugar en donde nos casemos, lo que importa es que al oficial del registro civil o juez civil, allá en Argentina, le digamos, sí, acepto. Tan tan. ¿Sale? Es irrelevante si posteriormente hay un convivio, una fiesta, un brindis. Eso no tiene nada que ver. Costumbres que para el derecho ni le van ni le vienen. Y caemos en el ejemplo de costumbre secundum legem, que es aquella que secunda la ley, con el semáforo. ¿Qué pasó con el semáforo? Bueno, el semáforo surgió como un invento para apoyar a los policías que ya no se daban abasto con el tránsito de vehículos cuando estos empezaron a ser más recurrentes, ¿sabes? Entonces, al principio vinieron dos colores, el rojo y el verde, y ya después vinieron tres. El rojo, que significa alto total, el ámbar, que significa, por favor, ve disminuyendo la velocidad para que puedas frenar, y el rojo, que es un alto total. Verde, avance. ¿Sale, vale? Eh, Tal vez, y me incluyo, porque soy un pésimo estudioso del reglamento de tránsito, no lo conozcamos, pero todos nosotros sabemos lo que significan los colores de los semáforos y nacen en razón de la costumbre. Una costumbre que fue replicada por la ley. ¿Sí vamos bien hasta aquí, por favor? ¿Ok? Y lo mismo pasa con los nombres de los barcos. Surgió con una costumbre, pero también es una exigencia legal. Tiene que venir en un documento denominado certificado de matrícula para identificar al barco. Y que dicho sea de paso, será el documento fehaciente que acredite la nacionalidad del buque. Jurisprudencia no es otra cosa más que un criterio de los jueces y tribunales de lo que la ley me quiere decir y se establece a través de sentencias. Y la doctrina, que es una opinión que un experto en el tema me va a externar. ¿Sale y vale? No lo confundamos con una prueba pericial. Una prueba pericial es muy distinto. Si yo tengo dudas respecto a la firma de Vicky, bueno, contratamos a un perito en grafoscopía para ver si se trata o no de la firma de Vicky, que no es lo mismo. Aquí tienen que seguirse los pasos del método científico. Otro ejemplo, Rubén, ¿qué crees? Que me están amenazando por celular, me están extorsionando. Ok, vamos a pedirle a un perito especialista en la materia previa autorización del juez que extraiga el hash de la conversación para ver de dónde viene, de qué número viene, dónde se encuentra la persona y que se establezcan medidas de seguridad. Por ejemplo, que ya no se acerque a ti o te deje de escribir. ¿Y por qué no pedir arraigo domiciliario o la prisión preventiva? Sale para que no se dé a la fuga. Sale, son algunos ejemplos. Y la doctrina son, un momento por favor, la doctrina es la opinión de un experto en el tema. En las Cortes de Inglaterra es muy común que tú mandes a citar a un abogado maritimista para que él te diga qué se entiende por derecho marítimo. Defina, por favor, lo que es derecho marítimo. Derecho marítimo es esto y aquello. Perfecto, ¿ok? Y ya el juez lo valorará muy difícil, a excepción de Panamá, que esto se llegue a tomar en consideración en América Latina. ¿Por qué? Precisamente por ese desconocimiento, lamentablemente, del derecho marítimo. Pero esas son las fuentes de esta hermosa rama del derecho. ¿Sale? Ahora bien, por cuanto a las fuentes del derecho marítimo que se establecen a nivel de derecho marítimo internacional, tenemos a los tratados internacionales relacionados con la materia marítima, la legislación marítima nacional, que son leyes y reglamentos publicados por el Estado, los usos o costumbres jurídico-marítimas, y aquí, amén de haber hecho una definición de la costumbre, sus elementos y tipos de costumbre que hay, ya que en el derecho marítimo es definida como una práctica de conducta reiterada, arraigada y obligatoria en los negocios y relaciones
de la navegación y el comercio marítimo, lo que va a obligar a su observancia ininterrumpida a los sujetos que intervienen en dichas actividades y una fuente muy importante a considerar y que se hace presente en la celebración de los contratos de fletamento. Acuérdate lo que es un contrato de fletamento, ¿sale y vale? En un contrato de fletamento, un dueño de una embarcación llamado fletador va a poner a disposición de un usuario de la embarcación denominado fletante. Perdóname, te los dije al revés. Fletante es el dueño, fletador es el beneficiario, ¿sale? El fletante va a poner a disposición una o varias embarcaciones al fletador, ¿sale y vale? Para que éste las pueda explotar. Y la costumbre es muy importante en la celebración de los contratos de fletamento. Posterior a ello tenemos las sentencias y jurisprudencias de juzgados y tribunales de cada estado, que son decisiones dictadas por órganos judiciales en su tarea de interpretar la norma, así como la costumbre y los principios generales del derecho. Sin embargo, puede jugar un papel distinto dependiendo de la familia a la cual pertenezca. En la familia del common law va a tener siempre mayor peso que en la familia romano-germánica. ¿Sale y vale? ¿Por qué romano-germánica? Porque el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico trató de recoger el derecho romano y trató de renacer el Imperio Romano de Occidente de manera fallida, ¿sale y vale? Pero lo que sí, lo que no se puede negar es que por esa razón Alemania, que en aquel entonces, en la antigua Roma, a la hoy Alemania se le conocía como los germanos o los bárbaros, llegaron a tener mucha influencia del derecho romano en razón de esta iniciativa de Carlomagno. Sale de constituir el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, cuyos idiomas oficiales eran el alemán y el latín. ¿Ok? Características del derecho marítimo. Es autónomo, y aquí quiero ser enfático en una cosa. Hay muchos colegas que me confunden al derecho marítimo pensando que depende del derecho mercantil, lo cual no es cierto, ¿sale? Es más, el derecho marítimo fue el que le dio nacimiento al derecho mercantil, también llamado derecho comercial en América del Sur. Es internacional porque la mar es un espacio que tiene esa característica. Es uniforme, dada la internacionalidad del derecho marítimo, se trata de uniformizar las normas que componen al derecho marítimo. Es integral porque en razón de esa uniformidad tiene que haber una integración de las normas vía tratados internacionales. Es reglamentario porque tiene sus leyes especiales y es de naturaleza mixta. Para los que son abogados, esto va a ser muy sencillo de entender. Para los que no son abogados, voy a utilizar un lenguaje neutral para darme a entender mejor con ustedes. Miren, existe el derecho público, que es aquella rama del derecho que se compone o se conforma por relaciones entre el Estado y el gobernado. Son asuntos que no se pueden llevar a arbitraje. Sí o sí, por orden público, tiene que conocer el Estado, como son las comisiones de delitos, entiéndase derecho penal, como son violaciones a derechos humanos, de igual manera como son crímenes de lesa humanidad. ¿Ok? Es más, incluso en cuestiones de derecho familiar, la adopción, el divorcio, eso sí yo no lo puedo someter a arbitraje, pero para nada. El derecho privado se nos enseñó en la escuela que aquí nada más intervienen los privados. En principio de cuentas, sí, pero tiene que ser bajo la supervisión del Estado. Si yo celebro un contrato con Marcela y este contrato no es respetado, pues Marcela me va a demandar. ¿Ante quién? De acuerdo a lo que hemos pactado en el contrato, ya sea ante juzgados en un país o ante un tribunal arbitral, como lo puede ser una Cámara de Comercio, como la Canaco aquí en la Ciudad de México, la Cámara Nacional de Comercio. ¿Sale? Ya si se quiere ir más lejos, pues están las cámaras de comercio de París, de Texas y de la siempre hedionda, horrible y satánica ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.
Y tenemos al derecho mixto, que es una combinación de el derecho público y el derecho privado. Y es el caso que nos ocupa, que el derecho marítimo es un derecho mixto porque tenemos cuestiones que yo no puedo arbitrar, como es el derecho marítimo penal, y tenemos cuestiones que sí se pueden llevar a arbitraje cuando es un mero asunto mercantil. ¿De acuerdo? También estamos hablando de una naturaleza mixta y derivado de ello, pues ya decidiremos las partes si lo llevamos a arbitraje o lo llevamos con un juez en un estado. ¿Ok? Ahora, los cuatro pilares del derecho marítimo que no debemos olvidar. El Convenio sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar, Convenio SOLAS, que nació en razón del hundimiento del Titanic, justamente para prevenir y evitar otra catástrofe como esa. Tiene que haber a bordo chalecos salvavidas, botes salvavidas y se tienen que cumplir con protocolos para salvaguardar el bien jurídico tutelado máximo que es la vida humana. Luego viene el Convenio Internacional para prevenir la contaminación de los buques, también llamado Convenio Barpol. Después, el convenio sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, conocido como el convenio STCW, ¿sale? El derecho del trabajo es considerado de orden público y no se puede supeditar a cuestiones de arbitraje ni a la interpretación de particulares. Tenemos una excepción con los pabellones de conveniencia, donde desgraciadamente, los países que aprueban y apoyan este modelo de paraíso fiscal flotante dejan a la deriva los derechos humanos de la tripulación. Entiéndase los trabajadores de los buques, también denominada la gente de mar, y por supuesto no puede faltar el convenio sobre el trabajo marítimo, conocido como el convenio de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, número 162. El trabajo es un derecho y un deber social. ¿De acuerdo? En cuanto a su relación con otras ramas del derecho, pues bueno, dado el carácter multidisciplinario, yo me atrevo a decir que tiene una relación con todas las ramas del derecho. Y aquí te estoy mencionando algunos ejemplos. Civil para la cuestión de los contratos, familiar para la cuestión del testamento marítimo, o que se haga constar el acta de nacimiento de una persona que nació a bordo de un buque, una boda que se lleve a bordo de un buque. Y ya este tipo de actos se van a ratificar en tierra, ¿sale? O sea, se van a llevar sí a Capitanía de Puerto, en el primer puerto de arribo, pero también se tienen que llevar a los registros civiles correspondientes. Derecho penal en tratándose de la investigación y de la comisión de un delito, derecho mercantil por cuanto hace a la celebración de contratos comerciales, derecho fiscal, vamos a ver de qué manera podemos evitar la doble tributación, derecho aduanero y comercio exterior, cuidado con lo que pretendas ingresar o extraer del país, hazlo bien, por favor, hazlo de manera legal. Derecho aeronáutico en tratándose del transporte multimodal cuando interviene una aeronave. Derecho del mar para saber si estoy dentro de la jurisdicción de un estado o estoy ya en espacios internacionales como la alta mar o la zona internacional de fondos marinos y oceánicos. Derecho portuario para llegar al puerto correspondiente y respetar las reglas operativas de los puertos. Derecho ultraterrestre, aquella rama del derecho que estudia el mal llamado espacio exterior. Oye, ¿y eso qué tiene que ver, Rubén? Muy sencillo. Mucha de la infraestructura para que estas naves espaciales puedan llegar a Marte o a otros cuerpos celestes se transportan vía marítima, caballeros. ¿Sale? Derecho ambiental va de la mano con con el convenio Marpol. Hay que respetar otro bien jurídico tutelado muy importante para el derecho marítimo, que es el medio ambiente. Rubén, ¿es verdad que hay delitos ambientales? Claro que hay delitos ambientales. ¿Sale? Derecho agrario. Muchos de los productos del campo también se transportan vía marítima. Y por supuesto el derecho del trabajo. Lo acabamos de ver hace un momento. Dos de los cuatro pilares del derecho marítimo tienen que ver con el derecho del trabajo, también llamado derecho laboral. Ahora bien, ¿qué entendemos por el estatuto jurídico del buque? El buque es un bien mueble destinado a navegar sobre o bajo el agua.
¿Qué quiero decir con esto? Que no te estoy hablando nada más de barcos, te estoy hablando también de submarinos, te estoy hablando de drones que pueden navegar sobre el agua, bajo el agua o que son anfibios, porque vuelan y también se transportan sobre el agua o bajo el agua. ¿Sale? Además, es muy importante que haya un vínculo de nacionalidad entre la embarcación y el pabellón que está enarbolando, ¿sale? ¿Vale? O sea, la bandera que está izando para que haya un control efectivo por parte del Estado, ¿sale? El Estado del pabellón, ¿ok? Todo esto tiene un fundamento legal y es el artículo 13 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y el artículo 91 de la Convemar. Ambos me dicen que un buque que no tenga pabellón se presumirá pirata salvo prueba en contrario. Y el buque es una universalidad, de hecho es un todo, es un único, que se va a regular como tal, como una sola cosa. ¿Ok? Ahora bien, hablando del derecho marítimo penal, ¿qué puedo yo entender por derecho penal para entender lo que es el derecho marítimo penal? Bueno, recordemos que el derecho es una ciencia social, acuérdate, encaminada a regular la conducta externa del individuo para garantizar su sano desarrollo individual y hacer lo propio para una sana convivencia colectiva. Es así, fíjate que esta conducta externa, como lo mencionamos hace rato, el ejemplo de los globos con agua, si puede ser una falta de respeto, puede ser una agresión, pero también yo puedo cometer un delito ahí. Hablando del rímel que se le corre a las mujeres. Rubén está perdiendo visibilidad en los ojos, una persona, bueno, una mujer, todo por tu chistecito. Úchale, lesiones que tardan en sanar 15 días. Aparte de que voy a tener que pagar ante la ley con pena privativa de la libertad, voy a tener que reparar del daño, voy a tener que indemnizar a la víctima, sí o sí. ¿Sale? Y estos hechos y actos delictuosos no se llevan a cabo únicamente en la tierra, se llevan también en la mar. En la mar también hay violaciones, también hay homicidios, también hay robo y también hay riña. Rubén, ¿se han llegado a pelear a bordo de los barcos? Sí, mis niños, es muy común. Los seres humanos somos muy complicados y muy territoriales, ¿sale? ¿Vale? Y por esa razón tiene que existir el derecho para delimitar los derechos propios una vez que se hacen presentes los derechos ajenos. ¿Sale? Y el derecho marítimo penal lo podemos definir como aquel conjunto de normas jurídicas encaminadas a regular la conducta externa del individuo para castigar conductas delictivas contempladas así en la ley penal. Ley penal, me refiero al Código Penal Federal porque la mar es un espacio, es un espacio federal, pero también en cuanto a leyes especiales, como lo puede ser el Código Fiscal de la Federación, hablando de contrabando utilizando embarcaciones. Delitos ambientales, se hace presente ahí la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. ¿De acuerdo? Entre otros delitos que vienen tipificados en otros ordenamientos penales. La ley antilavado, por ejemplo. ¿Sale? Oye, a ver, no me cuadran tus estados financieros como para que te hayas comprado un barco. ¿Qué pasa aquí? Ah, es que solicité un crédito en un banco en San Marino. Miren, también les quiero decir una cosa muy importante. El hecho de que un mexicano o cualquier latinoamericano solicite un crédito hipotecario sobre la nave en un banco europeo, como puede ser San Marino, por ejemplo, un país que está dentro de Italia, eso no significa que estén lavando dinero necesariamente. Nos vemos orillados a veces a acercarnos a la banca extranjera porque la banca mexicana no entiende la figura de la hipoteca naval, ¿sabes? Ellos dicen, no, pues es que ¿qué garantía me dejas? Pues te dejo el barco. Híjole, es que no estoy seguro. Mira, si gustas lo checo con tu jurídico. No, es que tenemos lineamientos, que no sé qué, y no, pues solamente prestamos sobre garantías inmobiliarias.
Y por esa razón tengo que buscar bancos en Estados Unidos, en Panamá, en Europa, en China, en Rusia. Y todo ese dinero que bien puede circular aquí se va para el extranjero. ¿Sale? No necesariamente hablamos de lavado de dinero. Ahora, ya si desgraciadamente se llega a descubrir que la compraventa del barco se utilizó para blanquear operaciones hechas con recursos derivados de procedencia ilícita, entonces ahí sí estamos hablando de perdóname, de lavado de dinero. ¿Ok? Ahora. Para que haya un delito, siempre, siempre, siempre se tienen que encuadrar 5 elementos. Esto se llama la teoría pentatónica del delito o teoría general del delito. ¿Qué es un delito? Mira, el artículo 7º del Código Penal Federal lo define de una manera muy escueta. Me dice que es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. O sea, lo que haces y dejas de hacer y está tipificado como un delito. No te pases el alto, ¿ok? Pasarme un alto es una infracción administrativa que amerita multa. Pero si derivado de ese hecho de tránsito yo atropello a una persona y la persona pierde la vida, ahí ya cometí un delito. ¿Cuál? Homicidio. ¿Sale? Fue sin querer, ok, hablamos de delito culposo, pero a final de cuentas cometiste un delito, mataste, atropellaste. ¿Sale? Esta conducta externa está tipificada en la ley penal como un delito. Ahí vamos al segundo elemento, conducta típica. Antijurídica porque es ilegal. Culpable porque se tiene que comprobar la culpabilidad de este sujeto activo del delito, que es el que lo cometió, y hay una punibilidad que es el castigo, del latín punibilis, del inglés punishment. ¿Sale? Con uno de estos que haga falta, mataste el delito. Por ejemplo, se acerca con nosotros nuestro amigo Eric y me dice, Rubén, ¿qué crees que tengo mercancía importada temporalmente? Ya se me venció la temporalidad, caray. Se me venció desde hace un año. Híjole, Eric, bueno, hay que remediar esto. Va usted a tener que regularizar esas mercancías a través de un pedimento de regularización. ¿Sale? Para luego es tarde. Vamos a apurarnos con ello. Es que Rubén me va a salir carísimo. A ver, ¿qué es más caro? ¿Lo que vas a pagar o que tu libertad esté de por medio? Al rato yo no quiero que tengas una visita domiciliaria, te pidan esos pedimentos que no tienes y a la par de un procedimiento administrativo en materia aduanera, un PAMA, si es que pueden embargar las mercancías, si ya no las tienes ahí, pues bueno, será materialmente imposible que te embarguen, pero sí te van a determinar un crédito fiscal y se abre una carpeta de investigación. Nadie de nosotros quiere un citatorio de la FGR. De verdad, nadie. Y mucho menos que la carpeta se judicialice para que vayas con un juez a que ya se inicie el proceso penal. Sal- El tempayaki es verdura. Es verdura. Arroz blanco y la carne que usted elige. Ah, pero ¿es va capeado o así? Nada más Es al vapor. verdura al vapor. Yo oigo voces. Bueno, les estaba comentando. Con uno de estos elementos que haga falta, matas el delito. ¿Cómo matamos el delito de contrabando? Con el pedimento de regularización. ¿Sale? Otro ejemplo. Rubén, me están acusando de fraude. A ver, dime la verdad que yo me encargaré de poner las mentiras en un estrado. ¿Sale? Yo ya sabré cómo mentir para defenderte. La verdad, aquí derecha la flecha. ¿Defraudaste? No, Rubén, no defraudé. Me conoces. A ver, ¿qué pasó? Échame la carpeta de investigación. Vamos a revisarlo. Ok, estoy viendo aquí. Tu contraparte está reconociendo que te contrató. Tache para ellos. O sea, eso te beneficia. Están reconociendo que te contrataron, están reconociendo que te revocaron. Tú les comentaste que no te revocaran porque iban a perder el juicio y dicho y hecho. Y además tú cobraste honorarios. No hay un contrato por escrito, pero las partes están reconociendo, bueno, tu contraparte está reconociendo que te contrató.
Y un contrato no necesariamente tiene que obrar por escrito, tienen también validez legal los contratos verbales, pero yo siempre te voy a recomendar que hagas contratos por escrito, por favor, sobre todo ustedes, queridos amigos, que se dedican al comercio exterior, llámese agentes aduanales, como le llamamos en México, en América del Sur, despachantes de aduanas, llámese empresas de transporte, empresas de agencia de carga, forwarders. Por favor, háganme caso. Los que se encarguen de la logística no tiren por la borda todo esto que les estoy mencionando. Protéjanse, por favor. No, Rubén, es que ¿qué crees que hay unos pagos que dicen que yo recibí y que yo no hice el trabajo? Ok, mira, ¿tienes el registro de los pagos? Sí. ¿Tienes manera de cómo correlacionarlo con el trabajo que hiciste? Sí, mira, les mandé un correo perfecto. Ya estamos agarrando más elementos. Oye, estoy viendo que la carpeta de investigación hay unas conversaciones de WhatsApp. ¿Es cierto lo que dice ahí? No, Rubén, no es cierto. Ah, entonces las conversaciones están manipuladas. Peritaje sobre esas conversaciones para que con el hash de extracción extraigamos toda la conversación y se haga un cotejo de los que ellos ofrecieron. Oye, estoy viendo que aquí hay una tercera persona. ¿Esta tercera persona quién es? No sé, Rubén, no tiene nada que ver con la operación, pero salió a colación. Ok, está interviniendo una tercera persona y sin su consentimiento estamos mencionando su nombre. Esto es una prueba ilícita, la cual no tiene validez. ¿Sale? Así la carpeta de investigación tenga 5, 20, 100 tomos, tú no te preocupes. Hay manera de tumbarla. Es muy importante que me tumbes la carpeta de investigación porque eso acarrea consigo un proceso penal nulo. Ahora, voy a ser muy honesto y franco contigo. Si sí en verdad cometiste el delito, claro, siempre y cuando esté dentro de mi ética profesional, en el sentido que te dije, yo no defiendo ni violadores, ni asesinos, ni pederastas, ni delitos contra la salud. ¿Sale y vale? Tampoco defiendo a las personas que golpean a sus padres o abuelos. No me interesa conocer la historia. ¿Sale y vale? Si golpearon a papá, mamá o abuelos, aquí no los puedo apoyar, no los quiero apoyar. ¿Sale? Busquen a otro colega, por favor. Aquí no vengan. Yo no quiero conocer la historia. ¿Sale? Den media vuelta y retírense, por favor. Pero a ver, Rubén, mira, la verdad, sí cometí yo ese delito. Se me hizo fácil. O me amenazaron y me dijeron, si no transportas esta mercancía en tu barco, ya sabemos dónde vives, a qué escuela van tus hijos y bla, 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 shalala. Ok, bueno. Qué bueno que me comentas eso para entonces hacerlo valer ante el Ministerio Público y el juez y decir que todo eso fue bajo amenazas y que tú no estabas de acuerdo, mas sin embargo lo tuviste que hacer para preservar el bien jurídico máximo tutelado que es la vida. Y además, fíjate, y aquí volteársela a tu contraparte para que los investiguen ellos. ¿Qué tal si te los mandaron? No te confías de nadie, ¿eh? Mira, yo lo aprendí a la mala y te voy a dar un consejo que no me estás pidiendo con mucho cariño y respeto. No confíes en exceso en la gente porque es meter la mano en un agujero donde moran alacranes. Tú no sabes si los alacranes están durmiendo, que se supone se duermen en el día para salir en la noche. Por favor, no están durmiendo. Ven que se mete la mano en su morada, ven una invasión de espacio y te pican. ¿Sale? Y un piquete de un alacrán güero de los de Durango es mortal, ¿eh? Hay que dar una atención en unos 20 minutos máximo, si no, si andas colgando los tenis. Expresión muy mexicana de que estás a punto de fallecer. ¿Por qué se dice así, Rubén? Te cuento rápido cuestiones de mi país. Mira, en México cuando se atropellaba un niño en la calle, desgraciadamente, se agarraban los tenis del niño y los aventaban a los cables de la luz y se quedaban colgados. ¿Sale? De ahí viene el dicho, ya colgaron los tenis, sinónimo de fallecer. Así como en Argentina está el lunfardo, aquí en México tenemos el caló, que es esa forma muy característica de hablar. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el delincuente? Es el sujeto activo, la persona que adecua su conducta externa al tipo penal
¿Qué es esa hipótesis normativa? ¿Sale, vale? Establecida en la ley. Es la persona que comete el delito y merecedora de penas y medidas de seguridad. ¿Qué es una pena? El castigo. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Por homicidio simple, de 8 a 20 años. Ese es el castigo que va a recibir. Y una medida de seguridad es la consecuencia jurídica que pretende evitar nuevas comisiones de delitos como garantía de no repetición, como la disculpa pública, la amonestación, la suspensión de derechos, los tratamientos reeducativos. ¿Sale? Que hay violencia familiar, bueno, pues mándalo con un especialista en la materia para que lo trate y controle su ira. ¿Sale? Y que deje de generar violencia. Crímenes transnacionales, pues bueno, la mar es un vehículo perfecto para cometer este tipo de crímenes. Un crimen transnacional es aquel que se refiere a actividades delictivas que involucran a más de un país en su planificación, ejecución e impacto. Estoy planeando desde México un fraude o un hacker en las cuentas bancarias de todos los argentinos. Y el dinero, claro que no va a llegar a México, lo voy a mandar a Suiza, porque en Suiza tienen un secreto bancario irrestricto. Y con eso me protejo. Son ejemplos hipotéticos, ¿eh? ¿Sale? No vayas a pensar que, ay, Rubén hace ese tipo de cosas. No, no, no. ¿Sale? Estas actividades pueden incluir el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero, la falsificación, el tráfico de armas, entre otros, de los cuales para su comisión se requiere una coautoría internacional. Y para combatirlos por su naturaleza transnacional, estos crímenes también se requiere una cooperación internacional y es ahí donde interviene la Interpol, ¿ok? Para poder llegar con la persona que está escondida en otro país. Vamos a hablar un poquito de los delitos en la mar, también llamados delitos marítimos. ¿Qué tenemos arriba, chicos? ¿Lo identifican? ¿Lo conocen? ¿Qué hay hasta arriba? La bandera pirata, Muy bien, Vicky. ¿Sabemos lo que significa? no exactamente, pero creo que la muerte, ¿no? Muy bien, Vicky. Sí, pero con otras palabras, tu tiempo ha llegado. ¿Sale? O sea que dijera por ahí un chinito, ¿verdad? Copela o cuello. Ok. Delitos en la mar igual a delitos marítimos. Empezamos con el clásico, la piratería, un delito de antaño. La piratería es un ataque armado contra buques para robo o secuestro cometido en alta mar, pero también en espacios marítimos de estados ribereños. El Código Penal Federal, en sus artículos 146 y 147, establece que serán considerados piratas, uno, los que perteneciendo a la tripulación de una nave mercante mexicana de otra nación o sin nacionalidad, apresen a mano armada alguna embarcación o cometan depredaciones en ella, o hagan violencia a las personas que se hallan a bordo. Siguiente, los que yendo a bordo de una embarcación se apoderen de ella y le entreguen voluntariamente a un pirata. ¿Sale? Por ello, se impondrán de 15 a 30 años de prisión y decomiso de la nave pirata. Para mi desazón, la piratería no es considerado un delito grave en México. O sea, los piratas pueden seguir en libertad, llevar su proceso penal en libertad, con lo cual yo no estoy de acuerdo. ¿Sale? Porque la piratería va de la mano con la trata de personas, contrabando, narcotráfico y ponle el otro delito que tú quieras. Ahora, en cuestiones de propiedad intelectual es un grave error hablar de piratería. Se llaman productos que son plagiados o productos falsos. ¿Sale? Sin embargo, llevaron el nombre de piratería porque aquí en la Ciudad de México, cuando era la capital de la Nueva España, parte del Imperio Español, sobrevivió un barrio de la Gran Tenochtitlan, el barrio de Tepitón, que ahora es el barrio Bravo de Tepito, uno de los más peligrosos de América Latina. Pero bueno, en el mercado de Tepitón
Llegaban los piratas, principalmente ingleses, a vender mercancías robadas a galeones españoles, pero también vendían mercancías de imitación. Tapetes persas que no eran persas, perfumes franceses que no eran franceses. Y de ahí salió la expresión no lo compres porque es pirata y lo llevamos a diversos idiomas. En inglés también, piracy significa este tipo de delitos, una mercancía de imitación, una mercancía falsa, hablando de marcas o cualquier otro derecho de la propiedad intelectual. ¿Sí vamos bien hasta aquí, por favor? Perfecto, chicos. Tenemos de igual manera el robo a mano armada, que es el que ocurre dentro de la zona económica exclusiva de un país. El artículo 367 del Código Penal Federal establece que comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. Por su parte, el artículo 381 de dicho Código Penal Federal establece que además de la pena que le corresponda a los artículos 370, 371 y el primer párrafo del artículo 376 ter de dicho Código Penal Federal, se aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo en los casos en que se realice sobre embarcaciones o cosas que se encuentren en ellas. O sea, se va a duplicar la pena del robo simple, porque tiene el agravante de que es cometida en una embarcación, de que es cometida en la mar. Y por lo regular son con armas de alto calibre, también llamadas armas largas. ¿Sale? Los piratas no vivían una historia romántica como Hollywood la ha dibujado. Su vida era muy difícil. ¿Sale? Mal comían, se la pasaban con un estrés tremendo. ¿Por qué bebían ron y cerveza? Porque era más higiénico que beber agua. El agua, cuando la guardas en barriles de madera y se va tambaleando con el movimiento natural de las olas del mar, se pudre. No me preguntes qué tenga que ver, pero al agua le sale moho y ya no la puedes tomar, es la muerte. ¿Sale? Comían galletas, pero no creas que son las galletas que conocemos tú y yo. Eran un pan redondo duro, ¿sale? ¿Vale? Que tenías que golpearlo con fuerza para poderlo romper o lo tenías que remojar con ron o whisky para poder comerlo. ¿Sale? ¿Vale? Y si corrías con la suerte de que no estuviese lleno de gusanos o de moho por la humedad de la mar. ¿Sale? Las galletas eran duras, de ahí viene la expresión, aquí hay galleta, sinónimo de que aquí hay fuerza, ¿sale? Este, a falta de mujer, era muy común la homosexualidad entre los marineros. Hay varios vestigios, sobre todo de marinos españoles, que son los que han llegado a nuestras manos, en donde muchos marineros se hacían hasta 15 nudos en el calzón para que no fueran violados por sus superiores jerárquicos. Sale, imagínate, qué fuerte. Sale, y ya no hablamos de cosas con mayor detalle, porque sí, tenían una vida muy difícil, ¿sale? Oye, ¿y cómo padecían desnutrición? Mira, la falta de frutas y verduras. ¿Qué traía eso? Escorbuto. Se pelaban los dientes, se veían muy hacia afuera, porque la encía como que se comía, no sé si me doy a entender, la encía se retrocedía, se hacía más débil y pequeña, y los dientes se veían más grandotes. Salivale por la falta de vitamina C y demás nutrientes que nos da la fruta. Aparte de que el escorbuto te pone una piel amarillenta, como si tuvieras hepatitis. Muy difícil la vida del marinero, ¿eh? No es como Hollywood lo ha pintado. Esos hombres fuertes que vivían buscando aventuras y demás, ¿sale? Eso sí, algo que la tierra no pudo dar, pero que sí dio la mar, fue la camaradería. Estamos a bordo de un buque, de ahí viene la expresión, todos estamos a bordo de este mismo barco y nos vamos a tratar como familia. Y en razón de la cofradía de los hermanos de la costa, que es un principio que es una compilación de costumbres marítimas, se estableció cómo se iba a repartir la riqueza. Le iba a tocar la mayor parte a la primera persona que pusiera un pie en una nave enemiga. Un reparto justo, ¿de acuerdo? Recompensando
¿cómo se llama? La valentía. ¿Ok? Fundaron hasta su propio país, la República de Tortuga, que está muy cerca de Jamaica. Tierra de nadie, bueno, tierra de piratas. Y a pesar de que estaban ahí piratas de todo el mundo, ahí se respetaban. Había códigos de honor. ¿Ok? Y otra cosa, los gatos. Europa, que siempre fue muy supersticiosa, no quería gatos y mucho menos gatos negros, porque decían que los gatos negros eran la reencarnación del diablo. Bueno. Los marineros y los capitanes lo que querían eran gatos a bordo para comerse a los roedores y no se fueran a comer la comida que venía a bordo. Y los gatos eran venerados en la mar, eran vistos más que una mascota, era un amigo en quien confiar. Se le daba mejor trato que a cualquier ser humano a bordo del barco. Se le peinaba, se le daba leche, carne, pescado, tenía una cama para él solito. Fíjate qué padre, ¿no? Lo que en tierra no alcanzó el gatito, en la mar lo alcanzó. Y hay un ordenamiento de la antigüedad francés que se llama los roles de Olerón, que obligaban a llevar mínimo dos gatos para tal finalidad. En la esquina, por favor. ¿Sale? Entonces, vamos a ver ahora otros delitos que tienen que ver con la mar, como lo es la trata de personas, tráfico de órganos y tejidos y lo que no se consideran actos de comercio. Mira, la trata de personas no es otra cosa que la compraventa de seres humanos. Prohibidísimo, eso es ilegal. No lo podemos hacer. Y en cuanto al uso de embarcaciones para transportar ilegalmente con diversos fines, para este delito podría parecer que existe un concurso aparente de normas, porque se sanciona tanto en el Código Penal Federal como en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. La pregunta es, ¿cuál debo de elegir? La respuesta es, por jerarquía normativa, se sanciona con la Ley General. En tratándose de tráfico de órganos y tejidos, resulta ser que el artículo 327 de la Ley General de Salud resultará aplicable y establece la prohibición del comercio de órganos, tejidos, células troncales, sangre y productos sanguíneos, salvo las actividades a que se refiere el capítulo 3 bis del título decimocuarto de dicha ley. Y la donación de estos se regirá por los principios de altruismo, de ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización será solamente a título gratuito para que no sea ilegal. No se considerarán actos de comercio la recuperación de costos derivados de la obtención o extracción, análisis, conservación, preparación, distribución, transportación y suministro de órganos, tejidos y células, incluyendo la sangre y componentes. Oye, ¿se llega a transportar sangre en los barcos? Claro, incluso la sangre tiene su propia fracción arancelaria. Rubén, ¿a poco se importa sangre? Sí. Mira, en México no es muy común la sangre que necesitan las personas que descienden de ingleses e irlandeses. Entonces esa sangre la tenemos que importar de esos países para que haya en los bancos de sangre este líquido vital para personas que lo necesiten. Y al revés, en Inglaterra o los países nórdicos, descendientes de mexicanos no van a tener el tipo de sangre que tenemos nosotros. Vamos a tener que exportar y ellos van a tener que importar esa sangre, pero no se considera un acto de comercio para que no sea sancionable. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sale? Ahora, tráfico de drogas, híjole, tenemos un montón de drogas por citar. No quiero explayarme con un listado tremendo. Yo lo único que te puedo decir es que el uso de embarcaciones para transportar mercancías ilegales se contemplan en el artículo 193 del Código Penal Federal. Para el caso del tráfico de armas, que a eso se refiere también transportar mercancías ilegales, el artículo 193 del Código Penal Federal, y a quien porte, fabrique, importe, venda o acopie sin un fin lícito o con la intención de agredir instrumentos que puedan ser utilizados para el ataque o la defensa, se le impondrá una pena de prisión de 1 a 6 años y de 500 a 1000 veces el valor de la UMA, así como el decomiso de la nave.
Artículo 160 del Código Penal Federal. Terrorismo marítimo. Se hace referencia a actos de violencia o amenazas dirigidas contra la navegación e instalaciones marítimas. ¿De qué difiere de la piratería? Que en la piratería lo que buscamos es abordar una embarcación para tomar la presa o llevarnos a la tripulación o a los, ¿cómo se llaman? A los pasajeros para venderlos como esclavos, para el turismo sexual, para el lenocinio, en fin, ¿sale y vale? O para tenerlos encerrados en una habitación y que empiecen a grabar contenido para adultos. ¿De acuerdo? Y como te digo, a diferencia de la piratería, busca principalmente beneficios económicos, ya que el terrorismo marítimo tiene como objeto causar daño, generar miedo y alterar el orden establecido. Los ataques pueden dirigirse contra buques, instalaciones portuarias, plataformas petroleras o cualquier infraestructura marítima. Utiliza diversos medios para minar la resistencia, tales como son explosivos, armas, embarcaciones suicidas o incluso ataques cibernéticos con los cuales debemos de tener cuidado. Puede generar graves consecuencias económicas, sociales y políticas, afectando el comercio internacional y la seguridad de los estados. ¿Sale? Puede haber concurso de normas, o sea que las dos normas ¿tipifiquen el mismo delito? Sí, y en este caso es el Código Penal Federal, pero también un tratado internacional que es el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, llamado Convenio SUA. ¿Ok? Pesca ilegal, la temporada de veda. ¿Sabemos lo que es la temporada de veda? ¿Quién me quiere decir así con sus palabras? ¿Qué es la temporada de veda? Es cuando no se permite pescar determinada especie o algo así, como dicen que los meses que no tienen R's no se debe comer marisco. ¿Es algo así? Muy bien, Vicky, es correcto. Ahora, ¿tú por qué piensas que se prohíbe por una temporalidad no pescar determinadas especies de pescados, mariscos o moluscos? Para asegurar la continuidad de la producción de estos mismos, porque si Definitivamente, no, para que se puedan los reproducir. acabamos. Es correcto. Ahora, te voy a contar algo muy chistoso y es que fíjate que existe en México, sí, la creencia de que no debes de comer productos de la mar cuyos meses no tengan la letra R. Llevaba un sentido porque la temporada de veda se llevaba justamente en esos meses que no tienen la letra R. Y te decían, no comas pescados y mariscos porque todo lo que tienen en los restaurantes está congelado. Sal y vale, y no te garantiza el buen estado del mismo. Pero si hemos revisado el diario oficial de la Federación, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que se levanta el periodo de veda en meses que no tienen R. ¿Qué quiero decir con esto? Afectaciones por el cambio climático. Yo no le veo otra, salvo su mejor opinión. Ahora, ¿qué pasa si estamos pescando productos que están en veda o productos prohibidos para la pesca como el pepino de mar o la vaquita marina, que ya nada más quedan 10 en México? Y la vaquita marina es una especie mexicana, caray, cuando en los 90 todavía tenemos 500,000 especies de vaquita marina. Perdón, Vicky, ¿querías comentar algo a tus órdenes? Robert, algo que también he oído que esos meses son de marea roja, pero nunca he entendido exactamente qué es la marea roja. La marea roja es un excedente de plancton en la mar que le da ese tinte rojo y es el alimento de las ballenas. Cuando hay exceso de plancton, especies como los camarones pues se alimentan en exceso del plancton. Es como uno cuando te recargas de comida, ¿no? Que dices, ay, no, ya no me cabe nada, ya me siento como Chabelo en la película de la criada bien criada que lo engordan. ¿La has visto? Sí, hace mucho. Ok, bueno, que decimos, me siento como Chabelo, ya no quiero, Santa Madre de Dios, estoy a punto de reventar. Bueno, el camaroncito, como hay exceso de plancton, se recarga de ese alimento.
Nosotros los seres humanos no podemos comer un camarón que esté recargado de plancton porque para nosotros es tóxico. Hablando de vitaminas y minerales, nuestro cuerpo claro que necesita minerales como el cobre, además del hierro. ¿El cobre que cubre? El cerebro. Y el hierro, Rubén, pues que evitar la anemia. ¿Sale? La necesitamos en la sangre. Por eso, cuando te sale sangre en la boca, tienes un sabor como a fierro. ¿Sale? Es por el propio hierro de la sangre. ¿Sale y vale? Pero ¿qué pasa con el atún o el camarón que se alimentan de este plancton? Exceso de mercurio. Y el mercurio para nosotros los seres humanos es mortal. Tan es así que cuando se rompe el termómetro, bueno, los termómetros de mercurio, sobre todo en mi época, en los ochentas, cuando éramos niños, que nos decían, deja de estar jugando con el mercurio, chamaco. Sale porque es tóxico. Es por esa razón, Vicky. No sé si quedó claro. Sí, mil gracias. No, ¿de qué? Para servirles. Entonces, esos productos yo no los puedo pescar, es ilegal. ¿Sale y vale? ¿Qué pasa si cometo alguno de estos delitos marítimos? Permíteme ir con el último que te quiero explicar y ahorita ya te digo qué se tiene que hacer. La contaminación marina. Ok. La contaminación marina no es otra cosa que la descarga, perdón, tenemos algo en el chat. Disculpen, no había visto. Contador Jorge Gaona, para dejar que se reproduzcan. Correcto. ¿Sale y vale? Eso es la finalidad del periodo de veda. Contaminación marina es la descarga de sustancias nocivas, tales como son plásticos, productos químicos y otros desechos en los océanos y mares. Estas sustancias pueden provenir de diversas fuentes, incluyendo la basura que se arroja en las playas. Ya ves que nada raro, con nosotros la humanidad, la especie más destructiva del planeta a lo largo de la historia y además residuos de fábricas, derrame de petróleo de los barcos. La contaminación marina tiene graves consecuencias no nada más para la vida marina, sino el ecosistema y por supuesto la salud humana. Vertidos de petróleo y sustancias ilegales, los derrames de petróleo, tanto accidentales como deliberados, son una fuente importante de contaminación marina, residuos tóxicos y plásticos. La acumulación de plásticos, tanto grandes como microplásticos, es una de las principales preocupaciones, así como las aguas residuales y residuos industriales, las aguas residuales sin tratar y los residuos de las fábricas. ¿Sale? Asimismo, tenemos también otros contaminantes de las actividades agrícolas como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes utilizados en la agricultura que pueden ser arrastrados por la lluvia y llegar a los ríos y a los océanos, provocando daño a la vida marina. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? A excepción de la contaminación marina, yo tengo que formular mi denuncia ante la FGR, Fiscalía General de la República, porque la mar y la playa siempre van a ser zonas federales. ¿De acuerdo? Tengo que ser muy preciso en mi denuncia en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y tengo que hacer un trabajo en equipo con el Ministerio Público, que en otros países le llaman el fiscal, para que la carpeta de investigación quede bien integrada. La carpeta de investigación es el corazón del proceso penal. Carpeta de investigación que esté mal hecho o mal integrada, igual a proceso penal nulo de pleno derecho. Ahora, en el caso de delitos ambientales en cuestiones marítimas, aquí sí puedo también interponer mi denuncia ante la FGR dándole vista a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, que depende de la Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o puedo presentar una denuncia popular. ¿Sale, vale? Y esto se sigue de oficio, chicos. Hay un principio muy arraigado en el derecho ambiental que cita el que contamina paga. ¿Sale? ¿Quién es el que debe de pagar? El que contaminó, el que ocasionó el daño. Y para ello tenemos que acreditar la razón de nuestro dicho. Y bueno, los espero en el taller de Derecho Marítimo Penal. Espero que no nos fallen, son bienvenidos. Este taller se va a llevar a cabo, ahorita te digo, los martes 6 y 13 de mayo.
Sale de las 17 a las 21 horas tiempo de la Ciudad de México. Yo te espero con mucho gusto. Ahorita te voy a mandar información a detalle. Ahorita nada más te di una pequeña embarradita, como decimos aquí en México, una pequeña prueba de lo que vamos a ver en este taller. Y mira, como te lo he comentado, si tú te dedicas al comercio exterior, logística, transporte, eres agente de carga, agente aduanal, y despachas por aduanas de tráfico marítimo, esto es lo que debes de saber. Yo no quiero que tengas el problema encima sin saber qué hacer. Rubén, en los contenedores hay droga. Yo nunca solicité esa droga, ¿sale y vale? ¿Qué voy a hacer? Dicen que me van a abrir una carpeta de investigación y que como es fentanilo, me van a girar una orden de aprehensión, ¿sale y vale? ¿Qué hago? Mantén la calma, llámame y yo me encargo de resolverlo. Piso la cárcel, Rubén, sin pecar de soberbia. Mientras yo sea tu abogado, nunca voy a permitir ni que te metan a la cárcel, ni que te quiten tus cosas, ni que te embarguen tus mercancías. El secreto está en los contratos. El secreto está en los conocimientos de embarque. ¿Cómo me puedo apoyar con ello? Con un abogado especialista en derecho marítimo y en comercio exterior. Solamente así vas a prevenir el problema o a detenerlo cuando ya lo tengas encima. Sale, repito, se los comento sin sonar soberbio. No se preocupen si se conectaron tarde y ya no pudieron escuchar toda la charla. Les voy a compartir la grabación de esta masterclass. ¿Sale? Por lo pronto, quiero saber si tenemos alguna duda, alguna pregunta, sugerencias, comentarios. Todo es bienvenido. Estoy a sus órdenes. Bueno, ahora con lo del derrame de hidrocarburos en en el Pacífico este, pues es obviamente dentro de lo que nos estás comentando, es un delito ambiental en la mar, pero pues aparentemente nadie es culpable, todos son inocentes. Ahí al seguirse de oficio ya debería de estar haciéndose algo, ¿no? Sí, definitivamente, Vicky. Mira, no quiero, ¿cómo se llama? Excusar a nadie, definitivamente. Pero aquí en un derrame de hidrocarburos no es tan pronto como nosotros podamos comprobar quién cometió el daño. Aquí necesitamos del apoyo de diversos peritos en petroquímica, en medio ambiente, para ver dónde se originó la fuga, ¿sale y vale? Y qué o quién ocasionó el daño. Porque nosotros tenemos una suposición, pero en el derecho penal no podemos suponer y no podemos presumir. Así como hay una presunción de inocencia, que es un derecho humano, hay una prohibición de presumir que alguien es culpable y eso solamente se resuelve mediante periciales que en tratándose de derrames petroleros es un poco tardado, es un poco complicado por la gente tan especializada que interviene. Y aquí también tienen que venir los seguros, ¿eh? Y también tengo que ser muy franco con ustedes. Las aseguradoras dejan mucho que desear al momento de tener que estar presentes en cualquier siniestro marítimo porque ellas tienen que cubrir ese gasto primario. Y miren, que me disculpen a mí las aseguradoras y los clubes de P&I, están muy buenos para vender las pólizas y para cobrar las primas, pero a la hora de tener que dar la cara para hacer lo que conforme a derecho les corresponde, que es cubrir ese seguro, porque para eso yo lo contraté, brillan por su ausencia. Entonces, les reitero, vi que en lo particular, chicos, en lo general, no estoy excusando a nadie de ninguna manera, pero sí es un gran problema que tenemos en tratándose de siniestros y delitos y accidentes marítimos. Los peritajes y el grado de especialización de cada uno. Amén de aseguradoras que no quieren pagar. También eso es una realidad y no se vale porque el tiempo pasa, el daño se extiende y lo vimos en Alaska con el Exxon Valdez, lo vimos en España con el Prestige, lo vimos en México también con el Stock en el Golfo de México y ahorita en el Océano Pacífico, caray. Y así en diversas partes del mundo. Aquí debe de haber un control y una política de prevención al momento de extraer petróleo y gas. ¿Sale? No sé si quedó resuelta la duda, Vicky.
Claro que sí, Ruth. Muchas, muchas gracias. No, de qué, al contrario. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? ¿Chismes, chistes, recetas de cocina? ¿Avisos parroquiales? No, muchísimas gracias. La verdad, como siempre, una clase muy explicativa y gracias por compartir tus conocimientos. Siempre No, de son muy qué. brillantes y nos abren mucho el panorama. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, si por el momento no hay dudas, yo estoy a sus órdenes en los grupos. Sale, escríbanme con confianza. Me puedes escribir en el grupo o me puedes escribir en privado. Me tardo en responder, pero yo siempre me reporto. Gracias por habernos acompañado. Me dio mucho gusto haber compartido este espacio con ustedes, haber compartido algo de lo poco que sé. Cuídense mucho y pues estamos a la orden. Que tengan todos una excelente tarde y si nos quieren acompañar a nuestro programa de radio, también ahorita les comparto la liga para que nos puedan acompañar. Es en 30 minutos. ¿De qué contador? A sus órdenes. Cuídense mucho. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego.